Oramos. Padre, gracias por regalarnos este tiempo juntos, Señor, y poder abrir tu palabra y una vez más concentrarnos, Señor, en estudiarla y Señor, seguir entendiendo más de tu propósito en este mundo. Y, Señor, gracias por la revelación que tenemos, que nos deja conocer que Señor, tú gobiernas y que vas a terminar todo lo que planeaste, Señor, para nuestras vidas y para este mundo. Y, Señor, queremos crecer en confianza y dependencia en ti. Queremos, Señor, reconocer también la astucia del enemigo que engaña y que está obrando en este mundo. Y, Señor, queremos llevarte gloria a ti en todo lo que hagamos y pedimos que uses este tiempo para afirmar nuestra vida y que, Señor, podamos seguir creciendo y llevando mucho fruto para ti. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que podemos pasar como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 13, esta mañana. Vamos a seguir con nuestro estudio. Bueno, estamos acá en el segundo paréntesis donde estamos viendo algunas eh, situaciones que no están ordenadas, dijimos cronológicamente, sino que van a pasar en el transcurso de la segunda mitad del tiempo de la tribulación. Y la semana pasada vimos cómo eh, el líder mundial que nosotros conocemos por el nombre del anticristo, él va a liderar una persecución contra Israel y contra toda la iglesia, perdón, todos los que crean en el Evangelio y todos los que de todas las naciones hayan respondido al mensaje de los testigos y de todos los que estaban predicando en ese tiempo, y que va a ser un tiempo de mucho dolor y angustia para el pueblo de Dios. Y vimos que aún así Dios va a proteger a los creyentes y el Señor va a guardar a los suyos y al final va a castigar a los que estén persiguiendo a los creyentes. Hoy vamos a leer el capítulo 13 y vamos a estudiar ese pasaje. Y antes de leerlo, para que tengan una idea de a dónde sigue la narrativa, vamos a ver cómo este personaje que describió el capítulo 12, cómo el dragón que está yendo en contra de la simiente de la mujer, va a tener un plan de oposición a Dios que va a buscar imitar lo que Dios hizo para traer salvación a este mundo. Él lo va a usar para traer una dictadura mundial. Y ahí, este pasaje es un pasaje clave para entender a este personaje, el anticristo, y para entender cómo el gobierno mundial va a funcionar al fin de los tiempos. En este pasaje vamos a leer uno de los pasajes más conocidos del libro Apocalipsis, la marca de la bestia, el 666, y vamos a estudiar el contexto en donde está ese pasaje y a qué se refiere. Y bueno, vamos a tratar de sacar algunos principios que nos van a ayudar hoy a entender cómo vivir frente al sistema de engaño que Satanás está llevando a cabo en nuestro tiempo y también quitar algunas ideas
que el mundo más bien carismático ha tratado de diseminar en cuanto a algunas de las figuras que están acá o falsas interpretaciones que se le han dado en el paso del tiempo. Así que voy a leer el pasaje y después lo vamos a comentar. Dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra la bestia? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, podemos dividir este pasaje en 2 secciones. En la primera se va a describir a una bestia. Vamos a ver el significado de esa expresión. Y hay otra que se señala en el versículo 11 hasta el final. En los últimos versículos se cierra con este llamado a identificar a esta persona. Así que vamos a arrancar con estas descripciones. Hay algo que tal vez sería un detalle de interpretación importante. La división de capítulos que tenemos nosotros no fue inspirada, no fue así como se escribió originalmente el libro, sino que fue colocado más adelante solo con el propósito de facilitar encontrar un pasaje, ¿no? Cuando las Biblias empezaron a estar en las manos de las personas y los predicadores querían decir dónde se estaba leyendo, era valioso tener una referencia con números. Pero no era así antes. Así que siempre la división de capítulos tenés que tomarla como una interpretación y no como algo propio del texto. Y acá es importante porque la primera parte del versículo 1, me paré sobre la arena del mar, esa primera expresión,
en algunos manuscritos griegos aparece como parte de la sección anterior. Entonces, por ejemplo, yo uso un manuscrito que es el Nestlé Aland, son dos autores que lo editaron, y esto aparece como versículo 12-18, no como versículo 3-1. Vos mirás el 12 y no hay 18 versículos. Pero en el texto griego que yo uso, sí, aparece el versículo 18 y solamente esa frase. Y esto sería una interpretación del que estaba copiando o que estaba haciendo el análisis del texto griego y le pareció que era más razonable conectarlo con el anterior. La razón por la que lo conectó con el anterior es porque este verbo paré, me paré, aparece en algunos manuscritos con la primera persona singular, como está traducido acá. En otros manuscritos, la verdad, los manuscritos más confiables, más antiguos, estaría en la tercera persona singular. O sea, en vez de decir me paré sobre la arena del mar, diría y se paró sobre la arena del mar. Y este y se paró sobre la arena del mar estaría haciendo referencia al dragón del que está hablando el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se paró sobre la arena del mar. Bueno, la diferencia no es significativa, solamente estaría poniendo un poquito más de énfasis en el hecho de que el dragón es el que está planeando y el que va a dirigir lo que viene después. No sucede por sí solo, no es que solamente Juan se para y mira lo que pasa, sino que es el dragón el que está avalando y guiando y planeando todo esto que va a pasar. Y después es muy claro en el texto que el dragón está atrás de todo, así que tal vez este sea la lectura más natural. Así que se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo que va a describir este versículo y todo este capítulo es una artimaña de Satanás que él ha estado buscando y planeando desde tiempos muy antiguos. Cuando Satanás cayó y fue echado del cielo, ¿se acuerdan las palabras que dijo? Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Su aspiración que le hizo caer del cielo es tener la misma posición que tiene el Altísimo. Él no puede ser igual al Altísimo en sus atributos incomunicables, él no puede ser todopoderoso, él es una criatura, él no puede ser igual al Altísimo en su autoridad, él nunca va a ser igual que el Altísimo en sus atributos, ¿no? Pero él lo que quiere es la gloria y la adoración que el Altísimo recibe. Él quiere una posición y él quiere imitar al Altísimo. En el cielo, el Altísimo estaba sentado en un trono y todos los ángeles le adoraban. Él creó al hombre y el hombre fue creado para la gloria del Altísimo. Y Satanás se llenó de soberbia y de orgullo. Y en vez de verse como una criatura que fue hecha para la gloria de Dios, empezó a verse como si él fuese ser Dios. Y esta idea de ser como el Altísimo ha guiado todo lo que Satanás ha hecho a través de los siglos, ¿no? Y su punto máximo en este intento de ser como el Altísimo lo vemos reflejado en este capítulo. Porque en este capítulo él va a formar un sistema de engaño que sigue los patrones de lo que Dios hizo y lo que Dios es en su gobierno sobre este mundo y la gloria de la cual Él es digno. Ahora Satanás va a imitar una pseudo gloria a través de un plan un plan diabólico que incluye todo lo que leemos acá. Lo que vos vas a ver en este capítulo es a Satanás imitar la Trinidad.
Así como Dios es un ser en tres personas que tienen cada una función que van a cumplir en conjunto un plan y un propósito de redención, así Satanás planeó que a través de tres personas, o tres seres, se pueda gobernar este mundo y lograr este propósito de ser semejante al Altísimo. Así que vos vas a ver reflejada en estas bestias las personas de la Trinidad. Y el dragón es el primero que se menciona en el versículo 17, y el dragón sería la figura del Padre. Es aquel a quien toda la gloria va. Es el que gobierna todas las cosas y el que planeó todas las cosas. Y atrás de la Trinidad satánica está el dragón como esa función. La segunda persona es la que aparece acá y es la persona que nosotros conocemos como el anticristo, y él va a tomar el lugar de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Y fíjense la descripción que va a hacer de este personaje. Déjenme decir algo más. Primera de Juan, capítulo 2, dice que ustedes saben que el anticristo viene. La iglesia tenía muy en claro la persona del anticristo como el indicador de este tiempo de juicio que va a venir en el futuro. Juan dice que hay muchos anticristos y que ya están acá. Satanás ha estado obrando en un sistema de oposición a Dios desde el comienzo de la historia. Y desde que Cristo apareció, han aparecido muchos anticristos. Entonces, Satanás no sabe cuándo va a volver el Señor. Y él no sabe cuándo tiene que levantar a un hombre para tomar este rol. Pero él ha estado obrando en un sistema de oposición que hace que haya muchos hombres disponibles para Satanás. Entonces, Satanás no sabe quién es el anticristo. Él no puede señalar a la persona porque no sabe cuándo va a venir el Señor. Esta persona, Satanás va a levantarla cuando los sucesos que estamos estudiando empiecen a tener lugar. Y entonces, esta persona, vos dirías, ¿y quién es esta persona? ¿O cómo la identificamos a esta persona? Nadie sabe quién va a ser esta persona, ni Satanás sabe quién va a ser esta persona, ¿sí? Porque esta persona es una persona de carne y hueso, es una persona, un ser humano normal. Y esta persona va a levantarse una vez que Dios decida cuándo comience el tiempo del fin. Entonces, fíjate cómo se describe a esta persona. Vi subir del mar una bestia. Acá la idea de subir del mar puede tener que ver con una figura del Antiguo Testamento que es bastante común, bastante regular. Cuando el Antiguo Testamento habla del mar, en muchas ocasiones, en libros proféticos, lo usa para referirse a las naciones, o sea, al mundo gentil. Si esto fuese a ser así, si podríamos tomar este cuadro, entonces lo que estaríamos viendo son dos personajes. El primer personaje lo identifica como subiendo del mar, o sea, este va a ser un gentil, va a ser otro de otra nación que no es judía. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Acá la palabra bestia está bien traducida porque la idea de la palabra no es simplemente un ser vivo, sino que tiene la connotación de la voracidad de este ser vivo, ¿sí? Y menciona características que no son de ningún animal que nosotros conozcamos. Esto va a describir entonces a esta bestia como un ser simbólico. Entonces dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos estos dos números y estas figuras antes.
que una bestia tenga 7 cabezas puede estar refiriéndose al hecho de que la sede de este gobierno mundial va a ser la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, en tiempos bíblicos, era la ciudad que gobernaba el mundo. Y ya vimos en otros pasajes, y hay un pasaje en el libro de Daniel que es muy claro, lo vamos a ver de nuevo acá en un momento, que el imperio que va a gobernar el mundo en el futuro, o este gobernante mundial, no va a ser un nuevo imperio, sino que va a ser una versión del imperio romano. El imperio romano es el último imperio mundial, no va a haber otro imperio más. Entonces, en términos bíblicos, nosotros seguimos todavía influenciados por el imperio romano. Seguimos influenciados por la forma de gobierno de Roma, por las costumbres romanas, por las leyes romanas. Y entonces eso mismo es lo que va a seguir hasta el tiempo del fin, y el gobernante va a levantarse entonces, diríamos, del mundo occidental, siguiendo líneas de lo que una vez fue el Imperio Romano. Eso no quiere decir que necesariamente en la ciudad de Roma va a estar la sede de este reino, pero está queriendo relacionar el Imperio Romano con este gobierno del Anticristo. Entonces se le reconoce como las 7 cabezas, porque la ciudad de Roma tiene 7 montes sobre la que está construido, y es una figura muy común para referirte a esta ciudad. Los 10 cuernos, la idea de los cuernos ya la vimos también. El cuerno es un símbolo de poder y de autoridad. Estos 10 cuernos están haciendo referencia a 10 gobernantes que van a estar administrando el gobierno de este gobernante mundial en 10 regiones. Así que de este personaje estamos hablando, de este gobernante mundial que tiene las 7 cabezas, o sea, que él es un representante del Imperio Romano y tiene los 10 cuernos. Él está administrando 10 regiones a través de 10 reyes. Y en sus cuernos, 10 diademas, y ahí las coronas que tienen cada uno de estos reyes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo que está describiendo esa última expresión es que cada uno de estos reyes está representando una expresión de oposición y acá la palabra blasfemia son palabras que atacan o que difaman o que destruyen la reputación de Dios. Entonces, todo el sistema del anticristo está armado no solamente para gobernar el mundo, no solamente para tomar la adoración que le corresponde a Dios, sino para difamar a Dios, para desacreditar a Dios, para destruir el nombre de Dios, la reputación de Dios. Así que este es el propósito abierto de Satanás. Esta es su intención. Ya vimos cómo él está buscando a todos los judíos y a todos los creyentes del mundo entero para matarlos. Y ahora estamos viendo en este pasaje también que él tiene otro sistema para destruir la fe y la predicación. Y es a través de la difamación, a través de la blasfemia. Entonces, yo me imagino cómo todo el mundo que hoy conocemos, si vendría el Señor hoy, cómo podría ser usado fácilmente para adoctrinar al mundo en contra de la verdad. Pensá en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, lo manipulable que es el mundo, lo fácil que es crearles una imagen distorsionada. Entonces, todo este mecanismo va a estar siendo usado por el anticristo para blasfemar contra Dios, para desacreditar el nombre de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, la gente en ese tiempo va a aceptar la idea de que los cristianos son, o todos los que siguen la fe salvadora, son el enemigo. Todos van a aceptar toda clase de calumnias y mentiras que se van a estar diciendo en contra de ellos, porque van a ser convencidos de eso.
Así que los gobernantes están todos comprometidos con este sistema de engaño. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Todas estas son comparaciones. Claro que él no tiene estos rasgos físicos. La bestia que se está describiendo acá es una persona. Si vos la mirás, se ve como persona, normal. Pero estas son comparaciones. Cuando usa esta comparación, entonces, semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como la de león, todos estos son animales que podríamos describir con algunas cualidades y podríamos tratar de pensar a qué se refieren. Podríamos tratar de imaginar, bueno, el leopardo sería rápido, o sea, este hombre corre rápido, o el oso, ¿no es cierto? No sé, tiene fuerza, el león grita con potencia, o capaz el león usa una imagen de león, se hace conocer como león. ¿Será Milei el...? No, no, no es Milei. Podríamos imaginar cualquier cosa de estas imágenes, ¿no? Pero ¿cómo interpretamos nosotros cuadros bíblicos? Bueno, cuando estamos interpretando cuadros bíblicos, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿hay algún precedente de estas figuras? ¿Hay otros pasajes que usan estas mismas imágenes? ¿Y qué significaban ahí? ¿Se tendrían más claridad de esos pasajes? Y bueno, si uno se hace esa pregunta, se da cuenta que este pasaje no está hablando ni de la velocidad, ni de la fuerza. Este pasaje está claramente conectando a esta persona con una profecía que aparece en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel aparecen varias visiones? En una visión, Daniel vio 4 bestias que son estas mismas. Estas 4 bestias, 4 bestias, acá se mencionan 3 de las 4, pero de estas bestias que vio Daniel se representan con estos mismos animales y representan imperios mundiales que de forma sucesiva van a controlar el mundo hasta que venga el Mesías. Entonces, claro, la primera bestia, que el leopardo, tenía que ver con el imperio griego. Estaba el oso, que era el imperio romano. Estaba el león, que era el imperio babilónico. Entonces, cada uno de estos imperios se parecían a estos animales por alguna cualidad de lo que este imperio era. Pero lo que yo estoy más bien interpretando de este pasaje es que está mostrando que este hombre representa el imperio romano, pero de alguna manera él representa todos los reinos que han habido en la historia del mundo. Tiene las cualidades de los reinos antiguos, tiene las cualidades de los reyes humanos, tiene las cualidades de gobernantes y dictadores que han habido en este mundo y la forma en la que ellos han administrado este mundo. El gobierno celestial va a ser totalmente distinto, no va a tener ninguna característica similar, pero este hombre lleva las mismas características. Así que si vos podrías tomar todos los imperios mundiales y asociarlos y ponerlos en una sopa, saldría este imperio futuro donde este gobernante va a parecerse en algún sentido a Alejandro Magno. Va a parecerse en algún sentido a Nabucodonosor. Va a parecerse en algún sentido, ¿a quién ponemos como Roma? Julio César. Ponemos, no sé, Augusto. Alguno de los grandes emperadores de Roma. Se va a parecer en algún sentido a Ciro el Grande. Esta es la figura que tendrías que imaginar de este dictador mundial, ¿sí? Tiene como un leopardo, un oso, boca de león. Lo que hace distinto a este gobernante es lo que dice el final del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este gobernante va a ser distinto a todos los demás porque va a recibir directamente de parte de Satanás lo que es propio de Satanás.
Tres cosas menciona acá: el poder, el trono y autoridad. Acá poder tiene que ver con la capacidad. Satanás es un ángel, pero dentro de los rangos de los ángeles, Satanás es un ángel que está en el rango de los ángeles de más poder que existen. Los ángeles son los seres más poderosos de este universo y Satanás es de los seres más poderosos, el más poderoso. Y él va a tomar todo ese poder y lo va a poner a disposición de un ser humano que va a ser capaz de usar ese poder, el poder que tiene Satanás, de hacer las cosas que solo él podría hacer y ningún ser humano podría hacer. Él va a tener el poder de hacerlo. Entonces, este hombre va a tener las características de un superhombre. Vieron en Marvel, ¿no es cierto?, que aparece tanto estas ideas de los superhéroes, ¿no? De las personas, seres normales que de repente reciben poderes sobrenaturales. Y la gente los mira, ¿no es cierto?, ¡wow!, ¿no es cierto?, como el gran héroe. Nada es casualidad. El hecho es que Satanás quiere instalar en la mente de personas que los buenos o la gente que puede hacer grandes cosas a favor nuestro son personas que son como nosotros, pero que tienen capacidades sobrenaturales. Esto no es casualidad. Satanás va a instalar esta idea de que el mejor gobernante que el mundo puede tener es un superhéroe. Es una persona que tiene capacidades que ningún ser humano jamás tuvo en la historia. Tiene el poder de Satanás, completamente. ¿Sí? Entonces, no sé cuánto de ese poder se va a ver, en qué forma. No sé si él va a ser como el increíble Hulk o si va a ser como, no sé, el que puede volar de un lugar a otro o hacer qué. Pero todo lo que Satanás puede hacer, este hombre lo va a poder hacer. ¿Sí? Tiene el poder de Satanás. No solo tiene el poder de Satanás, en segundo lugar, tiene el trono de Satanás. Me llama la atención que acá lo llama su trono. Tenemos que recordar algo del trono de Satanás. Satanás no ganó ningún trono, ni recibió ningún trono. Él robó el trono que tiene. ¿Sí? Satanás es un gobernante ilegítimo. Es un gobernante que robó lo que nunca le perteneció. Pero ahora él lo tiene y lo administra. Este trono podríamos tomarlo que es el lugar que Dios le dio al hombre de sojuzgar la tierra y gobernar toda la tierra. Fue robado por Satanás el día que Satanás engañó al hombre. Y el hombre se sometió a la voluntad de Satanás. Y ahora, en vez de vivir para la gloria de Dios, ahora el hombre vive para seguir sus deseos y el sistema que Satanás fue creando. Así que Satanás está al frente de un reino. Este reino, ¿se acuerdan que él se lo ofreció a Cristo y le dijo: yo se lo puedo dar al que quiero, porque a mí me lo dieron y se lo puedo dar al que quiero, ¿no? Satanás cree ser el dueño de esto, Dios es el que le permite gobernar, pero en un sentido él sí lo administra. Y él tiene un trono, un gobierno. Satanás gobierna todo este mundo. ¿Sí? Él es el príncipe de este mundo. Así que Satanás es el que está atrás de todo lo que pasa en este mundo. Satanás está atrás de todos los gobiernos de este mundo y de todos los poderes de este mundo. Poderes económicos, poderes sociales, todas las ideologías. Él gobierna este mundo como el único dictador. Pero él lo hace de atrás del telón. Él no está en persona al frente de un gobierno, ¿no?, dando la cara. Pero lo que va a pasar ahora es que él va a poner a una persona que va a ser su representante y él va a darle su trono, o sea, todo el dominio que él tiene, se lo va a poner bajo la administración de este hombre. Todos los reinos, todas las sociedades, todas las ideologías, todos los poderes económicos, todo va a estar centralizado en una sola persona. Y esta última expresión, y grande autoridad. La palabra autoridad ahí tiene que ver con la idea de jurisdicción. El diablo le va a abrir las puertas y le va a decir: todo lo que es mío es tuyo. Administrad todo, no hay ninguna restricción. Grande autoridad. Y esa grande autoridad tiene que ver con
todo el mundo y todo lo que Satanás administra. Ahora, esto que Satanás le está dando a él, no se lo está dando porque Satanás sea bueno, ¿no? Y quiera que este hombre tenga todo esto que es de Satanás. Satanás se lo está dando porque a través de este hombre, Satanás va a tener lo que tanto deseó. Él va a ser igual que Dios. Y la tarea de este hombre es usar todo este poder y toda esta influencia, todo este dominio, para que Satanás sea adorado. Esta es la tarea que él tiene en este mundo. Entonces, él no puede usar esto para sí mismo. Él lo va a usar para lo que lo recibió, y es para que Satanás sea adorado. Algo más que Satanás planeó para engañar al mundo es el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, esta bestia que representa, o que es este gobernante mundial que tiene toda esta autoridad y representa a Satanás, aparte de ser el superhombre, esta bestia va a tener una herida mortal. Por cómo se la presenta, una herida mortal no sería una herida que puede matarle, sino es una herida que lo mata. Por esto, muchos intérpretes están interpretando este pasaje que lo que está describiendo es que el líder mundial muere por alguna razón. Y cuando se menciona que fue sanada esa herida mortal, está diciendo que este líder mundial muere y resucita. Además de ser este superhombre que tiene toda esta capacidad, él ahora vence la muerte. Y la victoria sobre la muerte es lo que hace que todo el mundo se maraville. Y la admiración de todos, lo que lleva es, al final dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces las capacidades propias, y este evento va a convencer al mundo entero de que la bestia es el líder ideal. Y no solo reconocerlo como un líder humano normal, sino esta idea de adoración, es esta idea de, es más que solamente lealtad, es el hecho de reconocerle como nuestro Dios. Es darle a esta persona lo que Dios debería recibir, ¿no? Es la confianza, el afecto, la lealtad, la obediencia. Todas estas naciones, todo el mundo va a ver la bestia y va a decir, vamos a seguirla como nuestro Dios, vamos a adorarla. Y fíjate la expresión que usa, ¿quién como la bestia? Esta expresión es una expresión que el pueblo de Dios ha dicho a través de todos los tiempos acerca de Dios. Hay salmos que usan esta expresión, ¿quién como Jehová? Y describen, ¿no es cierto?, todo lo que Jehová es, todo lo que Jehová hace. Libros proféticos también usan esta misma expresión textual, palabra por palabra, ¿quién como el Señor? Lo que tenés ahora es a Satanás creando esto que él quiso desde el principio, ser semejante al Altísimo. Él quiere que el mundo piense de él esto. ¿Quién como Satanás? No existe nadie como Satanás. Y por eso nosotros nos rendimos a Satanás, amamos a Satanás, obedecemos a Satanás. Y esto es el pináculo, esta es la cima de todo este sistema de engaño que él ha estado trabajando desde el comienzo de la historia. Y ahí a la cabeza está este líder mundial. Entonces, fíjate que la adoración va directamente al dragón. El mundo, toda la tierra, sin excepción, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ellos saben exactamente de dónde viene esa autoridad.
Entonces, esto no es algo que nadie va a reconocer. O sea, vamos a ver más adelante, por ejemplo, esto de la marca de la bestia, ¿no? Y las cosas que se han dicho de la marca de la bestia, ¿no? La marca de la bestia es los chips que están en las tarjetas de crédito. Cuando salió la tarjeta de crédito era la marca de la bestia, ¿no? Cuando salió el código de barras en los productos, esa es la marca de la bestia. Entonces, cuando salió, se empezó a hablar del microchip que se pone, ¿no es cierto?, abajo de la piel, esa es la marca de la bestia. Ahora te digo, cuando la persona se pone un microchip abajo de la piel hoy, ¿está adorando a Satanás? ¿Está adorando al anticristo? No, se está poniendo un microchip para poder rastrearlo y que si lo secuestran sepan dónde él está, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo él. La marca de la bestia no es una herramienta que las personas van a usar simplemente como una actividad comercial. Lo que va a hacer todo este sistema abiertamente, directamente, es un acto de adoración a Satanás, consciente. ¿Sí? Me acuerdo cuando en un restaurante hace mucho, alguien con el que estábamos le habló al mesero y el mesero le dijo, no, yo no quiero saber nada de esto porque yo estoy del equipo contrario. ¿Cómo del equipo contrario? Sí, yo adoro a Satanás, dijo la persona. No es muy común que alguien te diga, yo adoro a Satanás, ¿no? Porque hay una cultura influenciada por el cristianismo que haría pensar de eso como algo muy extremo, muy malo, ¿no? En el tiempo de la tribulación, esto va a ser abierto. Vos vas a tener un contraste totalmente marcado, en donde vos vas a ver al mundo entero adorando a Satanás y al anticristo, y vas a tener a los que creen en el Evangelio y van a ser perseguidos y asesinados a través de esta red de difamación. Entonces ellos adoraron al dragón y a la bestia. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Este va a ser un hombre muy elocuente, ¿no? Y va a ser un hombre muy audaz en las palabras que él va a decir en contra del cielo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es interesante acá, en este versículo, un detalle. Se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. ¿Quién le dio a esta persona la boca para que hablase grandes cosas y blasfemias? Tal vez lo natural sería pensar, bueno, se lo dio el mismo que le dio el poder, la autoridad y todo lo demás, ¿no? Satanás. Satanás le dio la boca para que hablase blasfemias. El problema con esa interpretación es que hay un punto y coma y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este versículo no dice quién le da estas cosas, como sí lo dice el versículo que ya leímos, pero el mismo que le da la boca para hablar blasfemias, le pone también el plazo de hasta cuándo puede hacerlo. ¿Ustedes piensan que Satanás le va a poner plazo al anticristo y va a decir solo por 42 meses? ¿No sería la intención de Satanás que él le dé gloria y todo el mundo lo adore a él permanentemente? Yo lo que creo que el que le dio la boca para hablar blasfemias a este hombre fue Dios. Dios le dio la boca para blasfemar. Esto suena un poco contradictorio, al no ser que vos entiendas que el cielo gobierna siempre, sobre todo. El cielo no dio la boca para que él hable las blasfemias. Dios no es el que pone los tropiezos. Dios no es el que hace pecar. Tener una boca elocuente es algo bueno. El hombre usa la boca elocuente que Dios le dio para pecar y rebelarse contra Dios. Pero vos tenés que saber esto. Atrás de toda obra perversa está Dios que capacita a los que usan sus habilidades para hacer esas obras perversas. O sea, Dios está atrás de ellos. Dios no es el que promueve el pecado,
pero Dios es soberano aún sobre el pecado. El pecado no pasaría si Dios quisiera que en este mundo no exista el pecado. En este mundo existe el pecado porque el pecado ocupa un lugar dentro del propósito de redención. Y Dios es el que capacita a los que pecan. Ellos usan las capacidades que Dios les da para ir en contra de Dios. Dios no les dio esas capacidades para pecar, pero el pecado que ellos hacen va a cumplir el propósito de Dios. Entonces, este hombre, por ejemplo, no solamente tiene de parte de Satanás el poder. Digamos, en otras palabras, ¿quién sostiene la vida de este hombre? Vos lo tenés al anticristo ahí, y el anticristo está vivo. ¿Quién hace que respire este hombre? ¿No es Dios? ¿Dios no podría hacer que este hombre muera inmediatamente? Sí, pero ¿quién le da el respiro cada día? Dios. Y este hombre está tomando esta posición en contra de Dios. ¿Quién le da la capacidad intelectual a este hombre? La elocuencia a este hombre. ¿Quién le da su oratoria a este hombre? Dios hizo a este hombre. Y Dios le dio que hable grandes cosas. Y Dios aún le dio la capacidad que él está usando para blasfemar contra él. Y Dios le puso un plazo. Fíjate, Dios es soberano sobre la maldad. Dios es soberano para permitir la maldad y Dios es soberano para terminar con la maldad. Dios es soberano de usar la maldad como Él quiere. Y si Él por una razón sabia permite la maldad, no tenemos que pensar que esto está venciendo a Dios. Tenemos que pensar, Dios es soberano sobre esto y esto va a cumplir su propósito y no va a durar un día más de lo que Dios planeó que esto dure. Y este hombre tiene los días contados. 42 meses él va a poder ejercer ese dominio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjate, este hombre va a blasfemar no solamente contra Dios, él va a blasfemar contra todo lo que está relacionado con Dios. Todos los salvos y toda la casa de Dios, todo el obrar de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En esta expresión, lo que está diciendo es que Dios va a permitir un grado de éxito en su intención de silenciar y de frenar el avance del Evangelio. Dios va a permitir un grado de éxito en su intención de destruir a los creyentes. Pensá, por ejemplo, en la historia del mundo. Ustedes saben que, por ejemplo, en el año, no recuerdo exactamente, pero cerca, en el siglo VIII, en el año 700, en China, el Evangelio ya había llegado y había una obra que estaba creciendo. Y hubo un surgimiento de un movimiento nacionalista que vio toda la influencia externa a la cultura china como un intento de colonialismo y de destrucción de sus valores. Así que se decretó la muerte de todo el cristianismo. Y realmente se logró eliminar, por lo que nosotros sabemos, al 100% todo el cristianismo. De tal manera que no quedó ningún registro por siglos de nadie que sea creyente o cristiano hasta que misiones vinieron muchos siglos después. Cosas parecidas pasaron, por ejemplo, en el norte de África. En el siglo VI, VII, cuando nació el islamismo, el norte de África era una de las regiones más cristianizadas del mundo. Algunos de los teólogos más influyentes de la era primitiva eran de ese lugar, del norte de África. Y cuando llegó el islamismo, prácticamente arrasó al 100% con el cristianismo. De tal manera que, de nuevo, por siglos no hay cristianismo registrado. Hoy en día, Marruecos, por ejemplo, otros países son de los más cerrados que hay. Y en un tiempo fueron países con mucho cristianismo.
Entonces Dios puede permitir que el ataque contra el cristianismo o contra la predicación del evangelio logre erradicar prácticamente por completo de una región todo cristiano y toda predicación. Ahora, nosotros sabemos que no van a lograr exterminar a todos, pero Dios va a permitir a este gobernante mundial tener un grado de éxito en este intento de vencer, de erradicar la predicación. Y dice, perdón que me di vuelta la hojita. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De nuevo, este hombre va a tener un gobierno que no va a tener ningún límite. Todo el mundo va a estar afectado por este gobernante. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Y fíjate esta descripción. Van a adorarles todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay una expresión ahí al final que puede crear un poquito de confusión. Cuando dice los nombres que no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, de nuevo vuelve a aparecer el libro de la vida, ¿no? El libro de la vida es donde están escritos todos los nombres de los que van a entrar en la ciudad celestial. Son los nombres de los salvos, de todos los tiempos. En ese libro está escrito tu nombre si vos sos de Cristo, ¿sí? Y estuvo escrito el nombre de David y el nombre de todos los salvos de todos los tiempos. Es el libro donde están escritos los nombres de los ciudadanos del reino, todos los que van a participar del reino eternamente. Es el libro de la vida del Cordero. Se menciona ahí la próxima expresión, que fue inmolado desde el principio del mundo. La expresión que hay que definir es esa última, desde el principio del mundo. Esta frase se refiere al Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, o se refiere a que el libro estaba escrito desde el principio del mundo. Los nombres estaban escritos desde el principio del mundo. O sea, esta es una frase que está acompañando uno de estos dos verbos. Fue escrito o fue inmolado. Bueno, la primera que quiero considerar sería el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Si tomamos que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, tenemos un problema con cronología, ¿sí? Es verdad que la Biblia habla del propósito eterno de redención, que el Cordero ya había sido preparado para ser inmolado desde el principio del mundo, ¿no? Antes que el mundo comenzara, el Cordero ya estaba dispuesto para ser sacrificado. Pero lo que este versículo diría no es que el Cordero estaba preparado para ser sacrificado, sino que ya había sido sacrificado. La palabra inmolar significa sacrificar. O sea, lo que estaría diciendo es que antes que comenzara el mundo, ya Cristo había muerto en la cruz. Lo cual sería un anacronismo, sería una contradicción de tiempo, ¿no? Porque nosotros leemos la teología bíblica, los pasajes, y vemos que Cristo recibió el cuerpo en el momento de su encarnación. Antes de ese momento, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no tenía cuerpo. Y sin cuerpo no podría haber muerto en una cruz. Él no podía estar crucificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, claramente, el Cordero no fue inmolado desde la fundación del mundo. Fue inmolado en el momento de la crucifixión. Entonces, esta expresión no se refiere al Cordero inmolado, se refiere a los nombres que estaban escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. Que fue inmolado es simplemente una aclaración en cuanto al Cordero, pero desde el principio del mundo está haciendo referencia entonces al libro.
Esto es importante por una razón que ya explicamos antes. El libro de la vida no es un libro que tenga hojas en blanco. El libro de la vida no es un libro que comenzó en blanco con la intención de que la mayoría de los que se pueda se inscriban y a través del transcurso de la historia se van inscribiendo los nombres de las personas que se van convirtiendo. No es que una persona en el momento de su nuevo nacimiento dice, ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida. El libro de la vida ya está escrito. Fue escrito antes de la fundación del mundo. En ese libro ningún nombre se va a borrar, ni ningún nombre se va a agregar. En ese libro están escritos todos los nombres de los ciudadanos del cielo. Y están escritos desde antes de la fundación del mundo, como dice este pasaje. Lo que este pasaje señala es una vez más la soberanía de Dios en la salvación. Y el hecho de que la obra de salvación no solamente inició una intención, sino que va a cumplir un propósito. Dios va a ganar esta historia y Él va a terminar toda la obra que comenzó. Entonces, este libro está escrito desde antes de la fundación del mundo y están los nombres de estas personas. Entonces, leamos de nuevo el versículo 8. Adoraron a la bestia y al dragón todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes van a adorar? Las personas que no van a ser salvas, las personas que van a elegir adorarle, pero si podríamos mirar el cuadro desde más lejos, las personas cuyos nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Esas son las personas que van a adorar a la bestia. Bueno, versículo 9 es un versículo complicado porque no es fácil de traducir. O sea, podría tener más de una forma en la que se traduce el libro, el versículo. Pero del versículo 10. Si alguno tiene oídos, oiga, el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta sin duda sería una posibilidad válida. Lo que estaría marcando esto es la retribución. Los que están persiguiendo a la iglesia, o a los creyentes de ese tiempo, van a ser perseguidos, van a ser ejecutados también. O sea, Dios va a tomar venganza. Tal vez esta sería la implicación con la traducción como la tenemos. Pero déjenme leerle la traducción de la Biblia de las Américas. La traducción de la Biblia de las Américas es así. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Acá está la perseverancia y la fe de los santos. Si conectás este versículo con el versículo 8, tal vez esta sería la traducción más correcta. El versículo 8 nos dijo que los que van a rechazar a Cristo y van a seguir al anticristo son los que sus nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el versículo 10 entonces dice, si alguno es destinado a cautividad va. Si alguno va a morir a espada va a morir. Lo que está diciendo es que los eventos futuros no están librados a ninguna posibilidad más que solamente a que se cumplan tal como fueron predichos. Entonces, todo lo que va a pasar, no hay ninguna forma de que no pase. Ahora, la Biblia no habla del futuro como una realidad cerrada con una actitud fatalista, como diciendo, bueno, si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces no tiene ningún sentido de que yo crea en el Evangelio, porque ya está, estoy destinado a la espada. Porque la Biblia le dice a todos los que tienen sed, vengan y beban del agua de la vida. Si alguno va a adorar a la bestia y va a terminar condenado con la bestia en el infierno,
no es porque no estaba escrito en el nombre de la vida, es porque rechazó el Evangelio. Pero todos los que no están escritos en el libro de la vida van a ir a la perdición eterna. Son dos verdades que tenemos que aceptar porque la Biblia las describe así. Pero no tenemos que creer que esta expresión de alguna manera cierra las puertas del Evangelio, las puertas del reino, a personas. Porque la invitación es universal. El llamado es a todos. Vengan y beban del agua de la vida. Pero este pasaje lo que está insistiendo es en la soberanía de Dios. El futuro no es un azar. Es el propósito definido de un Dios que gobierna todas las cosas y que está a cargo aún del anticristo y de Satanás. Bueno, no nos va el tiempo para terminar. Dejémoslo ahí y dejamos pendiente para la semana que viene el 666. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de este pasaje de hasta donde llegamos hoy? Sí, dale, cara. El libro, no sé si te hablar del mismo libro de la vida. Intercede y le dice a Dios que perdonara el pecado de su pueblo, y le dice: si no habrá en la obra del libro, y Jehová responde a Moisés: santificare a este raello del libro. ¿Haya gente escrita y Dios la saque del libro? Sí, no, este pasaje no está hablando acerca de del reino de Dios, no está hablando de la ciudadanía celestial, está hablando acerca de la vida, está hablando acerca de un libro donde estarían los vivientes. Si pensarías en registros, esto sería otra forma de pensar en un registro, ¿no? En las personas que están vivas hoy en este lugar. Y esta sería la forma en la que este pasaje estaría funcionando. Lo que Moisés está hablando no es como Pablo diciendo no ser salvo, sino que es entendiendo la ira de Dios sobre los que se rebelan contra él y el juicio y el castigo inmediato, ¿no? Que sería la muerte física. Entonces, Moisés no se está refiriendo a un libro como lo entiende Juan. Entonces, sí, no mezclaría los dos pasajes, porque no hay una conexión exegética que los puedan mostrar. Yo no podría demostrar que Moisés tenía en mente un libro donde estaban escritos todos los que iban a estar reinando con Cristo eternamente y que de ese libro él estaba hablando cuando escribió eso. Yo lo tendría que tomar más bien con una cosmovisión de esa época, con la teología que ellos tenían en ese momento, y Moisés pensando en el castigo por el pecado, ¿no? Va a ser la muerte, va a ser el juicio de Dios, y eso es lo que pasaba una y otra vez en ese momento. Entonces sí, yo lo tomaría de esa manera. Decías sobre el libro de la vida, de lo que ya estamos sentados antes del conocimiento. Una, vamos a llamar una creencia de la conciencia cuidadosa. Dios en su soberanía ya sabía quiénes, se puede hablar un poco de calvinismo, quiénes van a ser salvos y quiénes no. Más allá que la invitación era universal. Dios, como dice el pasaje, no quiere que ninguno se pierda. Eso para cuidar nuestra conciencia en su soberanía de amor hacia la humanidad y su creación, sabiendo él de antemano de la eternidad, que había personas que no se iban a hacer, más allá que sean invitados. Eso, Dios sabe en su mente, en su soberanía, que los creó, y también Dios dio en su soberanía que también los invitó a que crean la tecnología, aunque ella sabía que no iba a ser salvo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo iría un pasito más todavía y diría,
no es solo que Dios sabía quién iba a responder al Evangelio, porque nadie podría responder al Evangelio a menos que Él intervenga. Y si alguien responde al Evangelio es porque Dios obró de una manera específica para que esa persona responda al Evangelio. Entonces, evidentemente, la persona que respondió al Evangelio es porque Dios quiso que esa persona responda al Evangelio. Entonces, más bien, la Biblia no habla de un Dios que responde a la decisión del hombre, sino un Dios que decide. Entonces, los pasajes que hablan de elección claramente muestran que Dios es el que eligió para salvación. Entonces van a ser salvos los que Dios eligió para salvación. Y el libro de la vida refleja ese hecho, refleja que está determinado, que están escritos ahí solo los que Dios eligió para salvación. Los pasajes que hablan de que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, son pasajes que muestran que el carácter de Dios es salvador por naturaleza y que la muerte del impío no está cargando sobre la intención de Dios de destruir al impío, sino que está cargando sobre el rechazo que el impío ha hecho del Evangelio. Si alguien no es salvo, no es porque Dios no esté buscándole, sino que es porque Él está rechazando a un Dios que ha sido claro, a un Dios que se ha manifestado, a un Dios que ha llamado y la persona se ha endurecido. Entonces, los pasajes que muestran que Dios quiere la salvación de todos, lo que están haciendo es mostrando la rebeldía del hombre frente a la bondad de Dios. Y están haciendo que Dios no sea el responsable de la muerte del impío, sino que el impío muere por su rechazo. Y está mostrando a un Dios que ha hecho lo que el impío necesita para ser salvo. Dios le llama, Dios envió a su Hijo para que muera por todos los impíos. Entonces muestra un Dios dispuesto. Ahora, el hecho de que Dios quiera la salvación de todos los impíos no niega el hecho de que Dios ha elegido para aplicar los beneficios de esa salvación a algunos por gracia. Y esa obra de gracia es un misterio. Nosotros no podemos explicar cómo Dios pensó, pero podemos saber esto. Dios muestra su gloria de esa manera. Dios muestra su gloria en el hecho de que las personas, ninguno respondería, aún siendo Él bueno para con todos, ninguno respondería. Entonces Dios decidió, además de ser bueno para con todos, obrar de una manera específica en personas que va a salvar y va a demostrar que Él puede salvar aún a los más rebeldes. Entonces Pablo dice, ¿por qué Dios me salvó a mí? No tiene una explicación más que esta. Dios quería mostrar en mí, el primero de los pecadores, toda su paciencia. Dios quiso que el mundo viera cuán paciente Él puede ser con el peor de los pecadores. Entonces Él me salvó a mí y no a otro, porque yo era más útil para que Él muestre en mí su gloria. De alguna manera, Dios eligió mostrar su gloria en mi vida y por eso Él me eligió para salvación. Es lo único que Pablo puede explicar de por qué Él es salvo. Entonces, yo diría, tenemos que aceptar que Dios elige para salvación y tenemos que también creer que Dios nos llama a todos y Dios nos envía a todos y Dios desea la salvación de todos. Así que tenemos que verlo de las dos maneras. Sí. Cada vez que surge este principio, crea un revuelo interno y está bien que sea así, porque es una tensión que no se va a resolver nunca. Nunca vos vas a encontrar perfecta armonía, porque lo que vas a ver son huecos que no cierran.
y no cierran no porque sean contradictorios, sino porque Dios no nos ha revelado toda su voluntad y también porque nosotros somos criaturas que no podríamos entender toda la mente de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es adorarlo y decir: Dios, tú eres sabio y bueno y te amamos aunque no te entendamos. ¿Sí? Bueno, terminamos orando. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias porque ella trae la luz que necesitamos para nuestro día a día. Y estas verdades no tienen que ver solo con el fin, fueron dadas a tu iglesia para que hoy sirvan de consuelo, de aliento. Estas verdades, Señor, nos guían cada día y nos dan el consuelo a todos los que creemos, Señor, que tú eres soberano, que tú gobiernas. Y te amamos, te pedimos, Señor, que tú sigas guiando nuestras vidas y que, Señor, nos uses para que tu nombre sea glorificado hoy. Y, Señor, te rogamos por los que hoy están esclavos de su pecado y, Señor, son parte de un sistema de engaño. Te pido que tengas misericordia y que obres, Señor, para salvación. Y aún sin entender toda tu sabiduría, sabemos esto, que no es la voluntad tuya de que ninguno se pierda, que todos pasen al arrepentimiento. Y por eso, Señor, te pedimos por la salvación de las personas que tú has puesto cerca nuestro. Y lo hacemos confiando en que tú respondes. Y, Señor, que tú vas a responder esta oración también. Y vas a concedernos lo que te pedimos. Que tú salves, Señor. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestras esposas, esposos. Salva, Señor, a nuestros hermanos, padres, amigos. Salva, Señor, a nuestros vecinos, a las personas que tú pones. Y salva a los que vamos a ser enviados. Salva, Señor, para tu gloria y para el bien de ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.